En el pabellón de quemados de las elecciones de ayer hubo de todo, candidatos con reconocimiento, experiencia y maquinaria, cabezas de lista y sorpresas variopintas. Hay varios muy llamativos: Jorge Robledo, Angélica Lozano, Roy y Daniel Quintero, Carlos Motoa, el candidato de Germán Vargas, pero hay uno que ha pasado por debajo del radar, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El nuevo liberalismo, su partido se estrelló en su propia plaza. Su lista a la Cámara se quedó por fuera con apenas 105.000 votos, un 3,7% que los mandó a la séptima posición en la capital. Fue un desplome, perdieron casi la mitad de lo que habían sacado hace 4 años y quedaron reducidos a una novena parte de la votación del pacto histórico, el indiscutible ganador en Bogotá. La única curul que tenían, en cabeza de Julia Miranda, se perdió. Aspiraban con maquinaria y todo a 3. El más votado del partido fue José David Castellanos, la ficha directa de Galán, que apenas llegó a 18.000 votos. Entre los nombres que se quemaron respaldados por la administración Galán está Juan David Aristizábal. En la silla contamos que con lista de referidos, contratistas a la alcaldía de Suba, cercanos al alcalde local, le amarraron votos a su fórmula al Senado, María Lucía Villalba, y le llenaron un evento en la localidad al que él asistió. También contamos que en un evento de la campaña Villalba Aristizábal en Antonio Nariño asistieron contratistas de esa localidad y firmaron planillas, pero nada funcionó como se esperaba. Villalba es la hija del gobernador del departamento del Huila, Rodrigo Villalba, y sacó 59.000 votos. Por ahora está dentro del Senado, pero está en la cuerda floja de todas maneras y depende del escrutinio. En Bogotá, donde esperaban 20.000, apenas logró 6.300 votos. Esta debacle llega en mal momento para Galán. Según el último informe de Bogotá Cómo Vamos, su aprobación cayó a 26%, la más baja desde la pandemia. Y en las urnas ya se le están devolviendo los problemas que más ruido le hacen, como la recolección de basuras y una sensación de inseguridad creciente. Los números no fueron nada alentadores para el Palacio Líbano y llegan justo cuando empiezan a calentarse los motores para las elecciones locales del otro año. El desplome del neoliberalismo dejó a Galán sin vitrina política, mientras otros ya aprovechan el vacío. Uno de ellos es Oviedo, que ayer pasó el 1.000.000 de votos y ahora ve ese resultado como un posible trampolín para volver a la pelea por Bogotá. El poder indígena está al alza. Iván Cepeda, el candidato del pacto histórico, el del presidente Petro, el que lidera las encuestas, escogió su fórmula vicepresidencial. Es Aida Quilcue, una líder indígena del Cauca, actual senadora de la República, integrante del CRIC y de la UNIC, organizaciones poderosas del movimiento social. Los más viejos recordarán que Aida Quilcue es una mujer que se enfrentó a Álvaro Uribe cuando era presidente. He recogido muy bien, señor presidente, sus anotaciones en el marco del respeto y lo reafirmamos como pueblos indígenas. Por lo tanto, le pido de manera muy respetuosa a mi pueblo, para que guardemos la prudencia, no vamos a aplaudir, vamos con dignidad a escuchar el debate que se va a desarrollar aquí. Poco después de ese tenso momento, el carro en el que usualmente viajaba ella fue emboscado por el ejército y ahí murió su esposo. Los militares fueron posteriormente condenados y el Estado declarado responsable. En ese sentido, Quilcue es una fórmula curiosa para Cepeda, porque se convierten en una pareja de personas que se declaran víctimas del Estado. Pero hace poco, Aida estuvo de nuevo en las noticias. Esta vez fue el ejército la que la rescató de un secuestro que le hizo la disidencia de Iván Mordisco. La senadora Aida Quilcue, que apareció en este momento en la imagen que se observa en un restaurante. Como fórmula de Iván Cepeda, envía muchos mensajes. El primero es que Cepeda no está buscando por ahora ampliar su base. No hay coqueteos con el centro. Va con los votos de la izquierda y el movimiento social, a diferencia de Petro, con una figura que no ha sacado muchos votos, 45.000 como senadora, lejos de los 700.000 de Francia Márquez. Yo soy consciente que estoy abriendo una puerta. Y esa puerta que estoy abriendo es para que otras niñas de territorios excluidos, para que mujeres que no han tenido voz sepan que lo pueden hacer. Por otro lado, sí es un contraste con sus posibles contendores. Paloma Valencia también es caucana, pero digamos que del otro lado del departamento. Habrá que proponerle al departamento un referéndum
para decidir si partimos el departamento en dos, un departamento indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y un departamento con vocación de desarrollo, donde podamos tener vías, donde se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos. O Abelardo de la Espriella, el de la campiña, pero italiana. Cepeda se la juega por profundizar. Y ahí ni siquiera hemos entrado en la discusión de qué pasaría si gana y Quilpué es la vicepresidenta de un paciente en remisión de cáncer, como lo es Iván Cepeda. Juan Daniel Oviedo fue la votación sorpresa de las presidenciales. El domingo sacó 1.2 millones de votos en la consulta de la centroderecha, sin maquinaria, sin estructura, e incluso le ganó a Vicky Dávila. ¡Tenemos que ganar en primera vuelta! La votación de Oviedo abre muchas preguntas sobre el centro político, sobre si sus votos son transferibles y a quién podrían ir. Preguntas que han rondado el debate de su llegada como fórmula de Paloma Valencia. Desde la silla aportamos otra mirada con datos. Hicimos algo que se llama una regresión ecológica con un modelo matemático que avalaron expertos independientes y se usa en otros países. Con esto se puede estimar de qué partidos vinieron los votos de cada candidato en las consultas presidenciales. La regresión de Oviedo tiene varias sorpresas. La primera es que cerca de un cuarto de sus votos vinieron de personas que votaron por Salvación Nacional, el partido de Abelardo. Probablemente como un voto de sabotaje a Paloma, a pesar de que la instrucción de la Espriella era no votar en las consultas. Luego hay un 14% de votantes de Oviedo que también votaron por el pacto. Estos probablemente se irán con Iván Cepeda. Es decir, a Oviedo le quedarían para endosarle a Paloma el 60% de sus votos, que son de partidos ubicados más hacia el centro del espectro. Esa mirada con datos la pueden hacer con varios candidatos de la consulta en lasillavacía.com. Si esculcan, encontrarán varias sorpresas. Por ejemplo, estimamos que solo la mitad del uribismo le votó a Paloma. Aún así, ella logró superar los votos totales de la lista al Senado del Centro Democrático, lo que indica que ella también puede juntar apoyos por fuera de su partido. También estaba la pregunta de qué partidos finalmente apoyaron a Roy Barreras, el candidato que decía iba a tener 3 millones de votos y tenía una serie de apoyos de maquinarias clientelistas, pero al final los menos de 300.000 que sacó no lograron ser estadísticamente significativos para hacer la regresión. En la evaluación de los países europeos sobre las elecciones de Colombia, al sistema electoral le fue muy bien. La misión de observación de la Unión Europea desplegó 145 observadores de 30 países. La jornada electoral del 8 de marzo se desarrolló, en general, de forma pacífica, ordenada, bien organizada y con una elevada participación ciudadana. Aunque sí vieron lunares, no hay nada que se parezca al fraude que Petro dijo que podía haber. A esa que le dieron el derecho inconstitucional de guardar privadamente los datos de Colombia, le dan al mismo tiempo el derecho de hacer los cómputos electorales, estamos ante un 100% de riesgo de fraude. En esto, Gustavo Petro se parece cada vez más a Jair Bolsonaro y a Donald Trump. When the election was rigged and I missed my normal second term, I said, this is terrible. Uno de los lunares llamativos en la evaluación de la misión electoral de los europeos tiene que ver con los medios, en especial con los medios estatales de RTBC, la plataforma de medios públicos que gerencia Holman Morris. Abro comillas sobre lo que dice el informe. El seguimiento de los medios de comunicación reveló que la televisión y la radio estatales, que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña, favorecieron al presidente, al gobierno y a los partidos que lo apoyan, mientras que la cobertura de los partidos de la oposición fue muy limitada y a menudo negativa. En Señal Colombia, el canal público de RTBC en televisión abierta, no gustó la mirada de la Unión Europea. Y sentando nuestra nota de protesta frente a este pronunciamiento por parte de esta misión electoral de la Unión Europea. Y en Radio Nacional, otra plataforma masiva que financiamos todos los colombianos, en la que el gobierno Petro le hace campaña al pacto histórico en sus contenidos informativos, tuvieron otra interpretación de lo que dijo la Unión Europea. Abro comillas.
La misión electoral de la Unión Europea advierte menor cobertura y tono negativo de medios privados hacia el gobierno durante elecciones del 8 de marzo. Es otra manera de verlo y hay que decir que sí está parcialmente sostenido en lo que dice la Unión Europea. Esta es otra parte de su informe. Abro comillas. Los canales de televisión y las emisoras de radio privados dieron menos protagonismo al Ejecutivo, normalmente con un tono negativo. El tiempo dedicado a la cobertura de los partidos de la oposición y los partidos del gobierno fue más equilibrado que en los medios de comunicación estatales, aunque con un tono más negativo para estos últimos. Desde la silla llevamos diciendo hace tiempo, con datos, que RTBC se convirtió en una máquina de propaganda. Por ejemplo, comparamos la cobertura de RTBC durante el gobierno Duque y durante el gobierno Petro. Mientras que con Holman la gran mayoría de titulares del noticiero fue muy favorable o favorable al gobierno, durante el gobierno Duque la mayoría de titulares tenían un tono neutro sobre el entonces presidente. Una máquina de propaganda que en esta época es electoral.